salvarme a mí. Así es, Señor, lo diste todo por salvarme a mí, por salvar a todos los que están del otro lado, Señor, gracias. Gracias por este privilegio que tenemos de ser tus hijos, por este privilegio que tenemos de amarte. Como decía Jeremías, me sedujiste, Jehová, y yo me dejé seducir, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Qué bueno que Él nos venció, porque si no, estábamos fritos, hermano. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. 18 horas, ya son las 18 exactamente, aquí en La Plata, Argentina, capital de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a todas las naciones a través del www.misioncristiana.somosturradio.net .com.ar, dije las otras veces. No me puedo desacostumbrar, y bueno, no es fácil. Tanto tiempo el .com.ar, hermanos, casi 3 años con el .com.ar, y de repente me lo cambian al net, me cambiaron la vida. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Es un placer estar con ustedes, compartir una vez más la palabra de Dios, esa palabra que rema, que penetra nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y hablando de mente, hoy venimos, ¿cuál es el título, Ale? El deber del cristiano frente al mundo. El deber del cristiano frente al mundo. Mirá qué título. Tremendo. ¿Hay deberes en la Biblia? Sí, los hay. Vayan a Romanos 12. Vamos ahí a ver los deberes que tenemos. ¿Dios nos obliga? No. Dios no nos obliga, es un mandato, un mandamiento que lo podemos cumplir por tener al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Bienvenido, Ale. Dios los bendiga, estamos felices de poder estar con ustedes. Que el fuego del Espíritu Santo esté descendiendo ahí donde estás, ahí en tu casa. Que el fuego del Espíritu Santo empiece a bendecir tu vida y que te dé luz y revelación y que pueda abrirte los ojos espirituales y los oídos espirituales. Porque no tenemos la mente del mundo. Tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Bien claro, tenemos la mente de Cristo, pero ¿ha sido renovada nuestra mente? ¿Realmente la hemos renovado con el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque Dios nos deja si nosotros queremos pensar como pensábamos antes, Dios no nos obliga, pero el tema es que a veces nos tiene que disciplinar para que seamos realmente dignos hijos suyos. Y nosotros estábamos habituados cuando veníamos del mundo, ¿no? A vivir una vida en tinieblas, o sea, hacíamos las cosas que nos parecían. Voy a bajar un poquito la música de fondo, está muy alta y la tengo muy fuerte en mis oídos. Y ahí está, prefiero bajarla toda, porque todavía me sigue resonando en los oídos. Les decía que veníamos de las tinieblas, veníamos de una vida acostumbrados a vivir de una manera, no con hábitos que son totalmente diferentes a los que adquirimos a partir de que el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. O sea, estoy hablando de aquellos que hemos vivido un nuevo nacimiento, ¿sí? Vaya a buscar en su Biblia allí Romanos 12, 1 al 8. Y no éramos creyentes, por supuesto, o éramos creyentes en lo que bien nos parecía, pero no teníamos ese encuentro que realmente una persona debe tener con Dios. Entonces hacíamos lo que bien nos parecía, o lo que nos habían enseñado nuestros padres, o adoptábamos las costumbres de las personas que estaban alrededor nuestro, o lo que veíamos en la tele. Yo a veces lo veo a mi nietito viendo un dibujito y después hablando como ese dibujo. Es así, somos productos de lo que consumimos, hermanos. Y no está mal, lo malo es cuando nosotros terminamos haciendo carne todo lo que vemos por ahí y adoptamos esas cosas malas que nos terminan perjudicando y después pasamos los límites, ¿no es cierto? Por eso es que vamos a analizar hoy con Alejandro los puntos que son tan importantes para nosotros, los cristianos, y por eso les hago ir ahí a ese texto que dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Esto hacíamos, ¿ven? Así ahora para santificación presentad tus miembros para servir a la justicia. Hoy hay muchos cristianos que todavía no están viviendo esta vida plena y abundante. Y esto es vivir con la mente de Cristo, como decía como decía Ale. Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa vivir lo que dice la palabra. Pero muchos la oyen y venimos haciendo hincapié exactamente en lo mismo que venimos diciendo en otros programas. ¿De qué me sirve escucharla y que entre por un oído y salga por el otro? La debo oír, la debo retener, la debo practicar. La palabra es rica
y es dulce a nuestro paladar. El tema es que nuestra carne se opone, nuestros miembros se oponen muchas veces porque estamos habituados a hacer lo malo. Y nosotros, la batalla se libra en la mente, mis hermanos, ¿no, Ale? La batalla la libramos en la mente. Y realmente tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo la renovamos? Mirá lo que nos dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Acá nos está demostrando y nos está diciendo bien claro la palabra que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es buena primeramente, es agradable y es perfecta. O sea, nosotros aprendemos a través de la palabra a tener una actitud correcta en relación a Dios. Y para eso es importante poder desarrollar los dones y los talentos y las habilidades que Dios nos da. Otro de los deberes del creyente es tener la actitud correcta en relación a lo que Dios nos da para poder tener una actitud correcta en relación a mi prójimo, ¿sí? Un corazón sin orgullo, como dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que se debe tener. Todos nacemos con ese yo arraigado en nuestras vidas que queremos ser superior al otro. Nacemos con eso. Ya desde pequeños queremos quitarle la pertenencia a nuestros hermanitos, o queremos... Mi nieto a veces dice mío, mío. Es un sentido de pertenencia, y eso es normal en el ser humano. Eso es producto de la carne, es producto de este sistema consumista, mis hermanos, porque nos enseñaron eso, hemos aprendido, y si no nos enseñaron eso, lo hemos aprendido, porque mamá no me enseñaba eso, mamá me enseñaba a compartir, pero por naturaleza nosotros no somos así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo decía, el que se gloría, gloríese en la cruz de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme en el otro, más bien me gloriaré en la cruz de Cristo. Nosotros nos podemos gloriar en el Señor. A veces hay cosas que nos suceden en la vida y yo muchas veces le digo al Señor, Señor, gracias porque pude ver esto que quizás en otro momento no lo hubiera visto. Pero no digo gracias, Señor, que pude ver esto que mi hermano no ve. Eso sería gloriarme y jactarme de aquel que todavía no alcanzó la estatura y la medida de un varón perfecto. Y Dios nos quiere llevar a todos, pero en la medida de que yo piense así, como les dije antes, si yo pienso en gloriarme en el otro, Dios no me puede dar sabiduría, Dios no me puede dar entendimiento, y Dios no me puede dar la capacidad de ver ciertas cosas que podemos ver cuando nosotros realmente nos humillamos y consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Romanos 12:4-5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Acá habla de la relación con los hermanos en la fe. Y si nosotros no tenemos una armonía con los que están adentro, ¿cómo vamos a armonizar con los que están afuera? Los que están afuera están pendientes de nosotros, mis hermanos, de que realmente le demostremos que Cristo vive. Y que Cristo vive es demostrarle que realmente ponemos la palabra de Dios por obra. Tener un amor sincero es fundamental. Romanos 12:9-10. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguir lo bueno, amando los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos. Yo no prefiero a Alejandro, como Alejandro me prefiere a mí. ¿Por qué nos preferimos? Porque estamos en el mismo espíritu. Ahora, no vamos a preferir a aquel que no está en el mismo espíritu, por supuesto que no, pero sí vamos a orar por él y le vamos a amar. ¿Para qué? Para que pueda llegar a conocer a Dios a través de nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, con una actitud siempre positiva, mis hermanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Es fundamental cumplir con estos requisitos para poder demostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros. Sin duda alguna, nuestra relación con el no cristiano es muy importante, pero si nosotros
no amamos al que está dentro, ¿cómo vamos a amar al que está afuera? ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que realmente empezar con los de la familia de la fe. Por eso Romanos 12, perdón, el que les estaba diciendo 12, 17 y 18 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro que va a haber gente que no quiera estar en paz con nosotros, no importa, ese es un problema de ellos. Entonces, cuando una persona dentro de la congregación o dentro de lo que es el ámbito de los hermanos no quiere tener paz con nosotros, nosotros lo que debemos hacer ahí justamente, constantes en la oración, decir: Señor, yo bendigo a mi hermano, ¿qué es lo que le está pasando? Tratar de involucrarnos en el problema del hermano, ¿qué es lo que le pasa? Y ahí es donde Dios nos va a revelar si es por puro capricho, y Dios lo va a apartar de nuestra vida. Es importante que aprendamos a no pagar mal por mal. Si no empezamos con la familia de la fe, no podemos terminar bien con los de afuera. Tenemos que evitar toda venganza. El creyente ya no debe tener deseos de venganza, sino que dejar que Dios se encargue de esto. Por eso dice la palabra allí en Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, es el Señor. Yo conozco hermanos que se dicen cristianos y se están vengando de los hermanos. O hermanos que justamente cuando alguien les presta algo, no se lo devuelven más. Hermanos, si nosotros hacemos así con los de adentro, ¿qué esperamos con los de afuera? Ale. Claro, Mónica, es bárbaro eso. Pero hay un tema, que es el estar calibrado, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. Dale. Somos alma, cuerpo y espíritu, y quiero que expliques el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Sí? Lo vamos a ir para que ellos conozcan. Uh-huh. ¿Qué es el cuerpo? Es donde nosotros nacemos. ¿Sí? Somos tres tripartitos. Amén. Dicen que somos tripartitos, pero hay una vuelta y hay una rosca en eso también. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar. El alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma tenemos los sentidos, emociones, ¿qué más? Sí, es donde es el asiento de nuestras emociones. Es el asiento, ¿no? Exactamente. Es el alma. Se pierde y se gana, porque el alma que peque muere, ¿sí? Se va al infierno. Y es la parte más importante de la que vamos a hablar ahora, que es el espíritu, ¿sí? La palabra acá en Efesios 1, 4. Porque, ¿cuál es la pregunta que yo le voy a decir a mi hermana Mónica? ¿Vino primero el espíritu o el cuerpo a nosotros? Primero se siembra cuerpo animal. Primero viene el espíritu. Acá lo vamos a leer. A ver, ¿qué me quieres decir? decir? Efesios 1, tenés razón, primero nosotros nacemos. Sí, eso es perfecto. Pero miren lo que dice acá en Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Primero Dios nos hace a nosotros un espíritu, ¿sí? Y después venimos en el cuerpo de carne por mamá y papá. Nosotros nacemos, pero Dios ya nos hizo antes de la fundación del mundo, ¿sí? Claro, pero eso no se manifestó en nosotros hasta que vino el Espíritu Santo, Ale. Ahí está, ¿sí? Eso es a donde queríamos llegar. ¿Por qué el ser humano trabaja y opera y hace cosas que no deben y hace cosas que son tremendas para lo que es el mundo? Y el cristiano se tiene que calibrar a estas cosas, calibrarse a lo espiritual, hacer morir las obras de la carne con el Espíritu Santo. Sí, que es lo que hablaba la hermana Mónica. Nosotros, antes de la fundación del mundo, Cristo ya los había hecho, que es el dador de la vida. Después venimos en carne, y Dios nos da libre albedrío para seguir a su Hijo o no seguirlo, para recibirlo o no recibirlo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, Dios nos da poder, nos da potestad para ser llamados hechos hijos de Dios. Y ahí, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a moldar nuestra vida a través de la obediencia, a través del Espíritu Santo, a través de la fe, a través de la rendición, a través de que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Y como dice la palabra, porque ustedes no tienen la mente del mundo, tienen la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios que ya no vive más yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe.
del Hijo de Dios. Por eso debemos calibrarnos. ¿Qué está primero, el espíritu o el cuerpo? Primero Dios nos hizo espiritualmente. Entonces, el cuerpo no nos puede nosotros esclavizarnos, hacer lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, para que yo, siendo heraldo y ganador de muchas almas, no quede yo, ¿cómo se llama?, eliminado. ¿Por qué? Porque tenemos que someter este cuerpo. Este cuerpo es más malo que el diablo, hermanos. Este cuerpo es terrible. Dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Tenemos este enemigo en nosotros mismos, porque amamos las cosas de Dios, pero el cuerpo fue vendido al pecado, vendido a Satanás, el diablo. Pero cuando venimos a Cristo, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Por eso dice la palabra que la fe sin obra está muerta, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Hay un cuerpo, puede vivir, una persona puede vivir, pero si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Si una persona cristiana, ahora estamos hablando de los cristianos, no ora, no ayuna, no pide la presencia de Dios, no se llena del Espíritu Santo, no está en el fuego de Dios, no está la unción en su vida, no recibe palabra que lo alimente, es una persona totalmente seca, es una persona totalmente que tiene el espíritu apagado, tiene el espíritu, dice, ahí es cuando nosotros hablamos los pobres en espíritu, ¿no? Porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen el fuego de Dios, no tienen esas obras del Espíritu de Dios, para que las personas empiecen a cambiar, que áreas de nuestra vida sean saturadas por el Espíritu Santo y cambiemos la forma de pensar, la forma de ser, las cosas malas que nosotros estamos haciendo, Moni. Necesitamos entregársela a Dios, porque si nosotros amamos a Dios y sabemos que estamos fallando en algún punto de lo que el Espíritu Santo nos demanda, no estamos contentos, no estamos en paz, estamos turbados. Y Dios no nos da espíritu de temor para estar turbado, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por eso todo lo que dice la hermana Mónica, en esto coincidimos plenamente, porque tenemos que seguir lo que Dios nos está hablando, estar en paz, estar contento, seguir la verdad, buscar la paz, buscar lo que es la verdad, tener una vida calibrada en la cosa del espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que someter el cuerpo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que nuestra vida sea una vida de poder, ¿sí? Ale, está muy bien todo lo que vos decís y coincido en todo, por supuesto. Sé que sos un hombre de Dios y lo que estás diciendo es conforme a la palabra. Pero hay una cuestión acá. Entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del que es esclavo. Nosotros cuando venimos a Cristo venimos siendo esclavos, ¿no es cierto? Esclavos del pecado somos. Y cuando venimos al Señor, hay muchas personas que todavía se quedan en el tiempo, ¿no? Y les quiero compartir una palabra, texto que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿sí? Todo hijo de Dios que nace en Cristo Jesús tiene que hacerse esta pregunta. Ahora, ¿cómo paso yo de ser un niño en el espíritu a ser un hombre espiritual, como nos está diciendo Ale acá? Porque en realidad eso es lo que Dios está queriendo, que seamos una persona que vive en el espíritu. Y para eso es importante que entendamos que tenemos que superar los rudimentos, ¿sí? Hay muchos que se quedaron en los rudimentos, que es las primeras cosas. Un hombre espiritual formado en Cristo Jesús deja los rudimentos cuando es capaz de conocer y comprender la dimensión del amor de Cristo y de la obra que Él hizo por nosotros. Efesios 3 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos los que son de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros,
porque Él mismo, y volvemos a la misma cosa de siempre, que Él constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionarnos a los santos para la obra del ministerio. Pero el problema es siempre el mismo, que hay demasiados caciques y hay pocos indios. Entonces, lamentablemente la iglesia no encuentra el calibre, como de lo que venía diciendo Ale, ¿no? El objetivo de todo hijo de Dios debe estar centrado en Cristo Jesús, en el plan que Dios desarrolló para cada uno de nosotros. Y en esto radica el desafío, en comprender el volumen, la inmensidad de ese plan, para que sea de provecho para cada uno de nosotros. Pero esto no será posible sin antes haber superado los rudimentos. Ahora, ¿qué quiere decir rudimento? Porque muchas personas, bueno, acá tenemos la explicación de lo que es un rudimento. Es un elemento primitivo o un principio básico basado en conocimientos muy sencillos. En nuestro lenguaje hace referencia a un embrión, algo que se está gestando, algo que se está formando. Eso es un rudimento. O un estado inicial, primordial. En el ámbito científico se lo considera rudimento aquello que no está desarrollado, ¿ve? Por eso se le llama embrión. O está imperfectamente desarrollado. Y en el ámbito filosófico es considerado como los estudios primarios. O sea, les pongo un ejemplo. En la cocina se considera rudimento a todos los elementos o a los ingredientes que se van a usar para obtener una rica comida, ¿sí? Nuestro sistema educacional es muy rudimental. Se comienza con conocimientos muy sencillos que se insertan, por ejemplo, en los niños mediante procesos poco ortodoxos. O sea, se le enseña a sumar, a restar, algo muy sencillo, ¿no es cierto? Todas estas cosas son rudimentos que le van a servir al niño para que pueda entender y para que adquiera cierto conocimiento, ¿no es cierto? Es importante que un niño aprenda a leer, como aprendimos cada uno de nosotros cuando éramos pequeños, pero más importante es que aprenda a comprender lo que lee, ¿me entiende? Y hoy muchos se quedaron en los rudimentos y no pasan a tener una madurez con Cristo en el Espíritu, y eso es lo importante, y eso es lo que nosotros realmente tenemos que adquirir, madurez para llegar a ese equilibrio, Ale, del que vos hablás. Exactamente, es lo que venimos hablando y es algo, por eso yo digo, mi hermana es impresionante en ese tema, ¿no? Porque son cosas que necesitamos como creyentes. No podemos ser niños espirituales que tomamos leche espiritual. No podemos estar pensando cómo es el mundo, de estos rudimentos de lo que habla Mónica, y decir el bautismo de la Iglesia Católica o el bautismo nuestro, que yo la verdad que me encanta, fui bautizado, pero me gustaría que tener padrino. Hermanos, somos cristianos. Deje las cosas de lo que son los rudimentos, lo de que es del mundo. Deje de pensar que nosotros necesitamos mediadores entre Dios y los hombres. Tenemos uno solo, Jesucristo. No tenemos para confesar los pecados, no tenemos que ir al hombre, tenemos que ir directamente a Dios. Aquel que confiese los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando el cristiano llega a lo que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va moldeando, viene como dice Habacuc, dice: te haré los pies como de siervas y en tus alturas te haré andar. ¿Por qué los pies como de sierva? Porque las siervas tenían un pie para escalar y llegaban a los lugares donde estaban los pastos más frescos, y ellos podían escalar y podían ser de los mejores, ¿no? Porque ellos, para llegar a las alturas, Dios nos tiene que cambiar nuestro caminar, nos tiene que cambiar nuestra vida espiritual, nos tiene que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos la mente de Cristo, todo lo puedo, voy a salir adelante, aunque me cuesta, me voy a caer 10 veces, me va a venir el enemigo y me va a querer tirar con munición pesada, pero en el nombre de Jesús me levanto. Sé que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y tengo la armadura para ponerme, tengo el escudo de la fe, tengo la espada para poder defenderme, tengo una fe que si le digo al enemigo, escrito está, se tiene que ir. Entonces tenemos que ser un poco más fuertes en lo que es espiritual, y no tenemos que andar tomando leche espiritual, porque si el pastor me dice que haga algo, yo no lo hago, yo hago la visión que me dicen que tengo que hacer. No, hermano,
bárbaro que usted vaya a la iglesia, bárbaro la visión de la iglesia, pero usted llénese en su casa, busque la palabra de Dios, busque la presencia, coma la palabra de Dios, esté con hermanos y hermanas que lo edifiquen, que puedan hacer crecer su vida espiritual, y va a ver cómo su vida sale adelante, pero empieza a dejar estos rudimentos del cristiano que siempre come y toma leche espiritual y empieza a comer lo sólido, porque dice la palabra que la fe sin obras está muerta. La fe sin obra está muerta. Si usted tiene fe y no tiene obra, su fe está muerta. Su fe está muerta, no sirve para nada. Pero si usted hace las obras que Dios le manda, va a ver que su fe va a empezar a crecer, va a ver que sus obras van a empezar a crecer, usted va a ver que va a haber vidas transformadas y cambiadas, usted va a ver cómo usted, por medio del Espíritu Santo, va a alcanzar esas almas que están en el error, y cuando usted lo haga volver por medio de la fe, por medio de la verdad en Jesucristo, esas personas van a ser cambiadas, impactadas y llenas del Espíritu Santo, porque somos saetas en las manos de Dios, somos personas poderosas en la mano de Dios. Si usted es un hijo y una hija de Dios, no es hija del vecino, no es un huérfano, sino es una hija y una hija de Dios poderosa, que Dios lo quiere, como dice la palabra, en que militamos en cuerpo de carne, tenemos armas poderosas para destrucción de fortaleza. Y ahí va a ser cuando Dios te dé aquellas cosas que vos estás necesitando. Vos ocupate de esos negocios, que Él se va a ocupar de los tuyos. Y todo eso que te haga falta, Dios lo va a añadir te lo va a dar por simple añadidura. Vamos a ir a un tema musical y elegí para ustedes. Déjame entrar, dice Marco Yaroide. Déjalo entrar al Espíritu, si aún no lo dejaste, déjale que Él obre en tu vida y te va a mostrar cosas grandísimas, maravillosas, que tiene preparada para los que le aman. En un ratito estamos, ¿eh? Vamos a seguir hablando de los rudimentos también. ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro buscando ocultar la verdad. Te engañas pensando que resistirás.